gustaba ir a la biblioteca y sacar muchos libros. Me gustaba los libros de C.S. Lewis, las crónicas de Narnia. Quizás han visto las películas o han leído los libros. También de Tolkien, me encantó sus historias, El Señor de los Anillos. Pero yo creo que como seres humanos nos encanta leer estas historias. Yo creo que expanda la imaginación, nos ayuda a entender la vida y es algo bonito no solamente para niños, pero también para adultos. Y también hablando de historias bíblicas, nosotros como iglesia creemos mucho en ellas. El Antiguo Testamento es un libro que tiene la mayor parte, es la historia de la nación de Israel. ¿Quién puede olvidar de David y Goliat? ¿Quién puede olvidar de todas las historias grandes de Jonás y de muchos hombres y mujeres de fe? Dios es un Dios que le encanta, a quien le encanta dar historias para nosotros. Y aquí en Tesalonicenses tenemos una historia que tiene conexión con el libro de Hechos. Ustedes saben que hay ciertos tipos de libros en la Biblia, ciertos libros son históricos, es decir, cuentan la historia de la iglesia. Ustedes deben de saber que el libro de Hechos es la historia de la iglesia, cómo empezó la iglesia, qué pasó después de la muerte de Jesucristo, cómo se formó la iglesia en los primeros años. Muy interesante, probablemente el pastor Zach ha predicado este libro. Pero es interesante que en Tesalonicenses, que es un libro, es una carta escrita a la iglesia en Tesalónica, hay una conexión porque tenemos en Hechos 17 que no vamos a leer, pero Pablo en su segundo viaje como misionero, él fue a esta ciudad. Él predicó allí, dice los primeros versículos de Hechos 17, y explica que Pablo no tuvo mucho éxito allá. 3 fines de semana él fue a la sinagoga, él fue a hablar con ellos, pero básicamente lo expulsaron de la ciudad. 3 semanas nada más y tuvo que salir a fuerzas de la ciudad. Hablando humanamente, podemos decir que fue un fracaso. Pero sabemos que con Dios no hay fracasos. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros enseñamos lo que es la pura palabra de Dios, sabemos que siempre hay una respuesta. Y sí había respuesta en esta ciudad y la evidencia está aquí en el libro de Tesalonicenses. Él está escribiendo a una iglesia básicamente formada que tiene una fe verdadera. Entonces no tenemos todos los detalles, no sabemos exactamente qué pasó, pero sabemos que esta iglesia se formó y ahora Él está animando a esta iglesia a seguir en la gracia de Cristo. Y como siempre, Pablo empieza con palabras muy bonitas, ¿verdad? Cada carta así es. Él dice, Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses de Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, una introducción diciendo básicamente, hola, ¿cómo están? Luego empieza a contar lo que Dios había hecho en sus vidas. Él dice, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas importantes que habían logrado, o Dios había logrado en ellos. Y este va a ser el enfoque de hoy: su fe, su amor y su esperanza. Primeramente dice versículo 3, dice: acordándose sin cesar delante del Dios Padre de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Para nosotros, cuando escuchamos obra y fe en la misma oración, quizás nos da un poco de temor. Quizás podríamos pensar, mira, Pablo está diciendo, si uno obra puede lograr a tener la fe, o en otras palabras, si uno en sí mismo cree, si uno en sí mismo tiene una fe, logra a tener, ¿verdad?, una relación con Dios. Pero él no está diciendo esto, hermanos, tenemos que entender esto. Sabemos que la fe es por la gracia, ¿verdad? No por obras para que nadie, ¿qué? Ok, sabemos esto. Seguramente él no está enseñando que podemos decir, mira, Ricardo, qué gran fe tiene. No. Es algo que Dios nos regala, es algo que Dios nos da libremente, es la obra de Él en nosotros. Pero Pablo explica en versículo 5 cómo los tesalonicenses llegaron a tener la fe. Vamos a versículo 5, mira lo que dice. ¿Cómo llegó el evangelio con ellos? Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Es decir, que sí llegó con palabras. Sabemos que nosotros necesitamos la palabra de Dios predicada. Romanos 10 nos explica claramente. Alguien tiene que ir, alguien tiene que predicar. No sé cómo llegaron a conocer a Jesús ustedes. Quizás fue por medio de nuestros hermanos aquí. Quizás fue por medio de otro predicador, otra iglesia. Empezaron quizás con un vecino que explicó la palabra de Dios. La palabra tiene que llegar en palabra. Por medio de una persona el evangelio. Como vimos en la mañana con el pastor Zach. Creemos en la creación, creemos en el mundo revelado por Dios. Muy bonito, pero no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos a alguien que predique la palabra a nosotros. Entonces, primeramente llegó en palabra. También dice, sino también en poder. La palabra, cuando llega, va a tener su efecto, va a tener una obra que Dios hace en nosotros. La palabra es viva y poderosa, ¿verdad? Corta, la Biblia dice, es como una espada filosa que penetra. Y esto es lo que pasó con los tesalonicenses. Ellos escucharon la palabra, fue cortados por la palabra, entendieron la palabra, llegó con ellos con poder. Dice también en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está acompañando a la palabra de Dios. Espíritu y palabra, palabra y espíritu, nunca están separados. Sabemos que cuando predica el pastor la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo va a llevar, lo va a aplicar a nuestros corazones. Entonces llegó con poder, llegó en palabra, llegó en poder, llegó en el Espíritu Santo. También dice, y en plena certidumbre. ¿Qué significa, hermanos, plena certidumbre? Bueno, otra traducción dice, con mucha convicción.
Es decir, que nos convence la palabra de Dios de que nosotros estamos mal. El Espíritu Santo, Juan 16:8 dice, cuando el Hijo del Dios, el Hijo del Hombre venga, convencerá al mundo de su pecado. El Espíritu Santo nos convence, Dios Hijo nos convence de que nosotros somos pecadores. Entonces, este es lo que pasó con ellos. Entendieron el mensaje, se arrepintieron de su pecado, fueron personas cambiadas. Y Pablo simplemente está explicando lo que debe de pasar en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Este es lo que pasa con cada cristiano. Siempre hay estos pasos. La palabra llega, nos convence de nuestro pecado, hay un arrepentimiento y el Espíritu Santo obra en nosotros. Llega a convencernos de nuestro pecado. Pero también sabemos que esta es la obra que Dios lo hace. Es un trabajo que Él tiene que llevar a cabo en nosotros. Es la obra de fe que Él hace. No es de nosotros. Y hermanos, está en contra de lo que muchos creen hoy día, ¿verdad? Tenemos hoy día un cristianismo light, podemos decir. Es un cristianismo donde la gente dice, sí, creo, pero nunca uno ve un cambio verdadero en su vida, ¿verdad? Ellos quieren tener una relación superficial, pero no tienen una relación profunda con Dios. Nunca ven ellos una transformación en sus vidas. En la tarde, en la comida, estuvimos hablando entre unos de nosotros y estuvimos hablando de esto precisamente en la iglesia cristiana hoy día. Hay mucho de esto, muchos que dicen que son cristianos, pero la realidad es, en sus vidas no hay un buen testimonio. En la manera que viven, en la manera que hablan, no hay una diferencia entre el cristiano y el mundo. Y qué lástima. Pero vemos aquí que no era así con los tesalonicenses. Ellos fueron personas de fe, personas en que Dios había obrado. Y por eso Pablo da gracias primeramente por la obra de su fe. La segunda cosa que menciona aquí es por su labor de amor. Su labor de amor. Mira lo que dice versículo 3. Dice, del trabajo de vuestro amor. La iglesia de Tesalónica no era una iglesia inactiva. Es muy claro en nuestro pasaje. Dice versículo 6 que ellos fueron seguidores de Pablo. Y esto es normal en la vida cristiana, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a Cristo, normalmente Dios pone en nuestra vida alguien a quien podemos seguir. Quizás un amigo, quizás un pastor, quizás alguien cerca contigo a quien tú puedes seguir. Esa es parte de la vida cristiana. Dios quiere que tengamos ejemplos para nosotros. Es buenísimo para nosotros. Necesitamos a alguien en nuestra vida que puede ayudarnos en seguir a Jesucristo. Esto es lo que pasó con los tesalonicenses. Pero dice que no solamente siguieron a Pablo, no solamente siguieron a los hermanos allá, pero dice versículo 6 que ellos mismos fueron ejemplos para muchos en su área. Mira lo que dice versículo 7. Dice 6, recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
Entonces, este fue un área muy grande, hermanos, grandísimo. Estamos hablando de miles de personas y todos estuvieron hablando de la fe de los tesalonicenses. Dios tuvo un gran impacto en sus vidas y todo el mundo estuvo hablando de la manera en que Dios había cambiado sus vidas. Increíble. Y esto es lo que vemos, ¿verdad? En cada cristiano. Yo espero que en sus vidas también. La gente puede ver en ti, en ustedes, que han cambiado en sus vidas, que han dejado o están dejando el pecado a un lado. No es decir que van a vivir vidas perfectas, no. Sabemos que es imposible, pero la gente debe de ver que nosotros hemos sido cambiados por la palabra y por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasó con ellos. Todo el mundo estuvo hablando de ellos. Todo el mundo, en su mundo pequeño, pero su área, todos dijeron, mira, cómo Dios ha obrado en la vida de ellos. Dice que ellos dejaron sus ídolos. Nosotros sabemos que un ídolo es algo que toma el lugar de Dios, ¿verdad? Un ídolo puede ser algo físico que como tuvieron en el pasado. También hoy día en ciertas religiones la gente tiene sus ídolos en sus casas, pero un ídolo es algo que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Ellos dejaron literalmente, físicamente los ídolos que tuvieron. Nosotros cuando vemos nuestras vidas, cuando conocemos a Cristo, hay ciertas cosas, nuestros ídolos, quizás fue el dinero, quizás fue el éxito, quizás fue el sexo o las pasiones. Nosotros tenemos que dejar estas cosas. Fueron nuestros ídolos, las cosas que seguimos con todo nuestro corazón. Y dice que Dios obró en ellos. Y ellos, por el amor de Dios, ellos hablaron, ellos vivieron la palabra, pero empezaron a hablar de lo que Dios había hecho. Mira lo que dice versículo 9. Porque ellos mismos, es decir, que todo ese área, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo los convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, a cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces estos hermanos querían compartir con los demás lo que Dios había hecho en su vida. Y hermanos, es algo que cada cristiano debe de hacer en su vida, ¿verdad? Nosotros, llenos del Espíritu Santo, Dios no solamente cambia la manera en que vivimos, pero también lo que sale de nuestra boca. Y yo espero, yo no conozco esta iglesia muy bien, pero yo espero que esta sea la reputación que tiene el Mesías aquí en Puerto Vallarta, que la gente hable de ustedes de la manera en que viven y en la manera de que hablen de Jesucristo, su Señor. Menciona aquí la alegría que tuvieron. Y hermanos, debe de marcar a la iglesia. Me gusta ver que hay sonrisas, que hay gozo en la iglesia. Cada vez que vengo aquí, es lo que veo. Me anima a mí. ¿Por qué? Necesitamos como cristianos entender la alegría, el gozo verdadero que debemos tener como cristianos. Alguien en la mañana me preguntó qué es la diferencia entre la felicidad y el gozo. Muy buena pregunta. Y yo creo que todo el mundo quiere tener la felicidad. Todo el mundo está buscando la felicidad. Pero yo creo que el gozo es algo que es permanente en la vida del cristiano. El gozo es algo que dura. La felicidad pasajera.
el gozo es algo que dura en nuestra vida. No es que todo va bien, no es que tenemos una vida perfecta, pero es decir que Dios nos da alegría y gozo, aunque tengamos cosas difíciles en nuestra vida. Y eso es lo que estuvo pasando con ellos, ¿verdad? Vemos que en medio de una gran tribulación, la iglesia estuvo sufriendo, pero siguieron mostrando el amor de Cristo. Y ellos querían hacerlo. No es que lo hicieron porque tuvieron que hacerlo, hermanos, ¿verdad? A veces esto es lo que hacemos, ¿verdad? Bueno, Dios me dice que tengo que amar a mi prójimo, lo voy a hacer porque tengo que hacerlo. Pero debemos hacerlo con ánimo, ¿verdad? Porque este es parte de quienes somos. Y estar con gente que tiene este tipo de gozo, este tipo de alegría, podemos decir que es contagioso. También la gente que no tiene alegría, ¿verdad? Es contagioso en un sentido negativo, ¿verdad? Una persona que siempre es negativa, ¿verdad? ¿Quién quiere estar con él? ¿Verdad? Porque es como que te jala por abajo. Pero una persona que en verdad tiene el amor de Cristo, uno que tiene este tipo de gozo, la gente se anota esto. Entonces, hermanos, déjame preguntarles esta tarde. ¿Esta es una descripción de tu vida? ¿Sí o no? ¿Tienes este tipo de amor? ¿Estás obrando en el amor de Cristo? Muy buena pregunta. Y yo pienso en las personas en mi vida que me han impactado. Yo pienso en una mujer que quizás conocen de la iglesia en Tepic, una hermana muy bonita, tiene creo que más de 90 años, se llama Flora. Es una de las personas más felices, más gozosas que yo he conocido en mi vida. Ha sufrido mucho con una enfermedad de sus pulmones, pero todavía esta mujer usa oxígeno. Cuando vamos con los muchachos a Tepic, ella siempre invita 3 o 4 a quedarse 8 días con ella porque quiere tener una casa llena de jóvenes cristianos. Alegre, siempre hablando de lo que Dios ha hecho en su vida. Y cuando yo pienso en las personas en mi vida que me ha impactado, Flora es una de las personas que me ha impactado muchísimo, hermanos. Una mujer de fe, una mujer que obra en el amor, por el amor de Cristo. Entonces, eso es lo que vemos. Una cosa más, vemos versículo 3, que acordándose que delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, número 1, del trabajo de vuestro amor y que de vuestra constancia en la esperanza. Una vez más, tenemos que entender que esta iglesia no es que todo estuvo bien, que no sufrieron nada. Pasaron por cosas muy difíciles. Mira lo que dice capítulo 3, versículos 2 y 3. Que vayan conmigo a Tesalonicenses 3, 2 y 3. Dice, allí enviamos a Timoteo, vuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros, déjame poner mis lentes, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.
Entonces ellos estuvieron sufriendo por su fe, ellos estuvieron pasando por tiempos difíciles, pero sabemos que Dios tiene un propósito por todo esto. No es un accidente. No es que Dios no sabe lo que está pasando en nuestra vida. Yo tengo un amigo que es de China y él me ha contado cómo la iglesia ha sufrido en los últimos años. Mucha persecución, han puesto muchísimos pastores en la cárcel. Pero es interesante que él dice que ellos no piden que Dios quite esta tribulación, esta persecución de ellos. Ellos entienden que Dios tiene un propósito por la persecución que están sufriendo. Hermanos, este es algo importante en la vida. Cuando pasamos por los tiempos difíciles, a veces nuestra tendencia es preguntar a Dios, Dios, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que sufrir? Es común, es algo que hacemos. Pero tenemos que entender que Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos, Él les decía que tuvieron que estar dispuestos a dejar todo. Dice Mateo 19, dejar casas, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o campos por mi causa. Pero hermanos, este no es, una vez más, no es un accidente. Dios sabe lo que está haciendo. Porque ¿qué pasa cuando nosotros sufrimos? ¿Qué pasa cuando hay persecución de la iglesia en nuestra sociedad? La gente nos está viendo. Ellos quieren saber cómo van a responder, cómo vamos a reaccionar nosotros. ¿Tienen fe? ¿Sí o no? Una persona sin fe, ¿qué va a pasar? Va a negar la fe, va a decir, va a renunciar. Este no es algo que quiero yo. Pero un cristiano va a poder seguir adelante, va a poder seguir fiel en su fe. Y por eso menciona la elección en versículo 4. La elección, cuando entendemos que Dios nos ha seleccionado, nos ha llamado y sabemos que es algo que Él ha hecho, sabemos que nuestra vida tiene un propósito aquí. En tiempos de paz, en tiempos fáciles, digamos, pero también en los tiempos difíciles para la iglesia. Yo recuerdo cuando estuvimos aquí en Tepic, en los años de mucha violencia, quizás recuerdan 2008, 2009, 2010, había mucha violencia en Tepic, un cambio muy grande, vimos muchas cosas muy feas, cosas que nunca pensábamos que íbamos a ver. Pero fue interesante para nosotros ver la reacción primeramente en nuestra vida. Yo creo que Dios estuvo obrando en nuestra vida en una manera muy poderosa. Primeramente oramos completamente diferente. Tuvimos que orar, ¿verdad? Pidiendo la protección de Dios, ¿verdad? Cuando salimos de la casa tuvimos que pedir, Dios, ayúdanos. Había mucha balacera, 2 años. Pero también fue interesante ver la reacción en la ciudad. Mucha gente que jamás había pensado en su destino eterno empezó a hacernos preguntas. Había más crecimiento en estos 2 años en número y también en crecimiento espiritual en la iglesia que jamás había visto. Dios obra en tiempos difíciles. Dios obra en tiempos de persecución.
Y no tuvimos persecución personal. Sabemos que fue violencia general, pero sabemos que en lugares como el China, ellos están creciendo muchísimo porque la gente está viendo a ellos y la fe que tienen. Eso es lo que estuvo pasando con los tesalonicenses, ¿verdad? La constancia en la esperanza. No es que ellos rindieron, ellos dijeron ya no más, ellos siguieron fieles en el camino. Y esa es la respuesta que Dios espera de la iglesia, ¿verdad? Y no sé qué está pasando en sus vidas. Yo no sé qué están sufriendo ahorita personalmente. Quizás tienen una enfermedad, quizás están pasando por un tiempo difícil en su vida. Déjame decirles que Dios tiene un propósito por lo que estás viviendo, por lo que estás experimentando. No sabemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero como los tesalonicenses, tenemos que creer, ¿verdad? Tener la fe en Jesucristo. Recordar lo que Cristo ha hecho en nosotros. No olvidar de los cambios que ha hecho. Pero nosotros seguir con la esperanza. Y hermanos, qué ejemplo para nosotros. Cuando vemos el poder de Dios, cuando vemos lo que Dios hace en la vida de pecadores, ¿verdad? Qué gran cosa es. Estas palabras no solamente son teología, no solamente son enseñanzas, pero esta palabra, este libro tiene el poder de cambiar tus vidas y tiene el poder de cambiar las vidas de tus vecinos. Y como iglesia tenemos que creer esto y llevar este mensaje a la comunidad en que vivimos. Y yo sé que no es fácil hoy día. Muchos están en contra de nosotros, muchos están negando la fe, muchos están diciendo que los cristianos están fuera de sí. Pero debemos entender que no es algo nuevo. Y debemos dar gracias por la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Sabemos que el oro, ¿verdad?, tiene que pasar por el fuego. Y nosotros, nuestra fe también tiene que ser refinado por medio de las dificultades. Entonces, hermanos, esta tarde, esta noche, quiero animarles a seguir en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado tantas riquezas, Él ha cambiado nuestras vidas, Él está obrando hoy día. Que siguen fieles, que sigan en esta misma esperanza, que gocen la vida que han recibido en Cristo Jesús. Y también que hablen con los demás, con los que están en sus familias, de este mensaje de Jesucristo, de que Él cambia vidas hoy. Si Él puede cambiar a personas como nosotros, Él puede cambiar a todos. Y si todavía hay una persona aquí que no conoce a Jesucristo, que no ha entregado su vida, que no ha confesado su pecado a Cristo, déjame decirte hoy es el día de salvación, hoy es el día que Cristo te puede cambiar. Hoy es el día que puedes empezar a tener la vida que tuvieron los tesalonicenses, una vida de fe, una vida de amor y una vida de esperanza. Vamos a terminar en oración.